velocidad, porque vamos a cubrir la clase que no se vio el domingo pasado, ¿se acuerdan? Y es una clase, es demasiado importante el tema para dejarla pasar. Así que vamos a revisarla. Y Padre amado, cuán agradecidos estamos contigo, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra, para que sirva de un agente transformador en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que tú seas, a la imagen y semejanza de Dios Jesucristo. Danos lo que no tenemos, Señor, que es sabiduría. Dirígenos, Señor, en ese empeño. Que hablas tú a través de mis labios, Señor, que entendamos que la palabra tuya que está escrita en la Biblia, que eres tú el que estás hablándonos, Señor. Que la Biblia es tu voz, son tus palabras, hablándonos a través de los siglos y haciéndose presente en nuestras vidas. Que tu palabra sea vida en nosotros, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Que el justo qué? El justo por la fe vivirá. Entonces, si la vida nuestra en Cristo Jesús es por medio de la fe, vamos a ver qué significa fe en términos bíblicos. Y en ese sentido, vámonos a Romanos 4, del 1 al 13 y del 23 al 25. Fíjense, antes de eso, vámonos a Hebreos 11. Vamos a ver cuál es la definición que nos da la palabra del Señor de lo que es la fe. Hebreos 11, versículo 1. Ahí está la definición de la fe más precisa que podemos tener. Hebreos 11, versículo 1. ¿Quién lo tiene? Hebreos 11, versículo 1. Oliverio, buenos días. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1. Esa es la definición bíblica. ¿Lo tienes? Léelo, por favor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Vamos a ver esto porque fíjense, si Cristo espera que nosotros vivamos la vida de Él en nosotros por medio de la fe, si la vida nuestra está unida a la vida de Cristo por medio de la fe, si la vida cristiana, que es imposible vivir sin la fe, entonces si la fe es el motor de nuestra vida en Cristo, vamos a ver qué significa fe. Es pues fe la certeza de lo que se espera. Es decir, vivir lo futuro en el presente. Eso es lo que significa. Vivir lo futuro en el presente. ¿Qué es lo que nos espera a nosotros como creyentes en el futuro? Vivir en el reino de Dios. Estamos viviendo el reino de Dios desde ahora, pero vamos a estar en la vida eterna. Entonces, ¿qué significa esto? Que vivamos en eternidad desde el momento de ahora, en el presente. Vivir el presente con ese sentido de eternidad. ¿Qué significa vivir el presente con el sentido de eternidad? Darle valor a las cosas que son eternas. Vivir la vida cristiana significa vivir la vida de acuerdo a los valores eternos de Dios. Hacer las acciones que tienen valor eterno. ¿Cuáles son las acciones que tienen valor eterno? El estudio de la palabra, la oración, el tener obras de justicia, pero antes de ser la obra de justicia hay que tener fe. Porque de lo contrario, vamos a ver más adelante. Así que, la certeza de lo que se espera. Certeza también se puede entender como sustancia, es decir, esa evidencia, esa materia de la que está constituida la fe, es una sustancia real y verdadera. La fe está basada en la realidad. La fe no es una cosa que uno espera que suceda en lo falso, sino que la fe está basada en la realidad. ¿En qué está basada nuestra fe? En Cristo. Cristo real, desde luego. Entonces, ¿por qué yo digo que la fe es una sustancia? Una sustancia que tiene realidad, porque está basada en Cristo. La certeza de lo que se espera, vivir el presente, vivir el futuro como si fuera presente. Y luego, la segunda parte, la convicción de lo que no se ve. Un ciego está convencido de que el mundo que lo rodea es real, aunque no lo ve. Desde luego, si Cristo nos dice que el justo vivirá por la fe, ¿qué quiere decir eso? Que estamos siendo dirigidos por fe, no por la vista, no por los sentidos. Yo no puedo ver a Cristo,
O sea, Cristo sí, en cuerpo presente, porque Él ya estuvo hace 2000 años atrás. Ahora está en el cielo, al lado del Padre, ¿verdad? Sin embargo, yo sé que Cristo es real y verdadero. ¿Por qué? Porque al momento en que uno es creyente, al momento en que uno recibe a Cristo en su vida, el Espíritu Santo me da esa seguridad, esa sabiduría, esa convicción. Lo que yo sé acerca de los valores eternos de Dios es porque el Espíritu Santo me lo está enseñando, igual que cada uno de ustedes. Al momento que somos creyentes en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. ¿Para qué? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Salvarnos. No. Ya somos salvos por la sangre de Cristo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en la vida de un creyente? Guiarnos. ¿Qué más? Enseñarnos. ¿Enseñarnos qué? Las cosas de Dios, las cosas del reino de Dios, lo que tiene valor eterno para Dios. Eso nos enseña el Espíritu Santo. ¿Qué más? Nos hace convicto del pecado. Cuando uno, siendo creyente, comete un pecado ante los ojos de Dios, o sea, uno se va en contra de la voluntad de Dios, inmediatamente uno siente el llamado del Espíritu Santo. Uno sabe que está mal, que tiene que, en vez de continuar por ahí, dar un giro y seguir dirigiendo su vida en dirección a Dios, ¿verdad? Eso hace el Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo? Nos ayuda a producir fruto espiritual. Sin el Espíritu Santo tú no tienes fruto espiritual. No hay forma de que tu carácter no sea conformado al carácter de Cristo, que eso es parte del fruto espiritual. No hay forma que las obras tuyas tengan justicia ante los ojos de Dios. Porque recuerden, primero la salvación. Y luego la salvación produce obras agradables ante los ojos de Dios. La obra nunca va a producir salvación, es al revés. Por eso tantos esos cultos que promueven la producción de obras. Acuérdense, yo siempre les traigo el tema del 51%. Y la mayoría de las religiones son del 51%. Si tú tienes el 51% de obras agradables ante los ojos de Dios, vas a ser salvo. Y Dios se olvida del 49% que está en contra de su voluntad. Esa no es el cristianismo. ¿Sí? El cristianismo es ser salvo primero por medio de tu aceptación, por medio de tu fe en Cristo Jesús como tu Salvador. ¿Y quién te pone esa fe salvadora? Te la pone Dios. Es parte del milagro de la salvación. Antes de ser salvo todos somos ciegos espirituales. ¿Quién te abre los ojos espirituales? Dios. Dios te enseña tu necesidad como pecador de tener la salvación que solamente la sangre de Cristo te puede dar. Eso es parte del milagro de la salvación. La convicción de lo que no se ve. Es decir, que la fe para el cristiano no solamente tiene sustancia, tiene valor real en tu vida, conforma parte de la realidad, sino que es la convicción de lo que no se ve, es también la evidencia de lo que no se ve. O sea que, fíjense, la fe tiene dos aspectos. Puede tener esa mente científica. La fe del cristiano tiene dos raíces y apela a tu mente y a tu ser de dos formas. Tiene esa mente científica, porque está basada en la sustancia de la realidad de Dios. Y tiene la mente legal, es la evidencia de lo que no se ve. Es decir, que la fe tuya, tú la puedes llevar a la corte y tiene ese valor de hacer que la persona sea convicta o que sea exonerada. Tiene peso legal. Es una evidencia legal, una evidencia que puede ser sometida a pruebas legales. Cuando Martín Lutero fue en el siglo XVI, que tuvo que defender su fe delante del Papa y delante de los magistrados papales, él actuó en una corte religiosa y ganó su caso. ¿Por qué? Porque la fe cristiana tiene valor legal, tiene peso legal. Es suficiente para ser convicto de error y también tiene peso para ser exonerado de error. Yo tuve una clase hace como 3 semanas atrás. Entonces estábamos en un grupo ahí, estamos hablando y vino el caso de hablar de la palabra de Dios. Entonces yo estaba exponiendo pues mi caso. Yo dije que Dios me había ayudado mucho por la fe que yo tenía. Y que Dios me había sacado adelante de
de la depresión que yo caí, porque yo caí en una depresión bien fuerte. Que yo no necesité, gracias a Dios, psicólogo ni psiquiatra, que no tuve esa atención ni las medicinas, nunca las quería tomar, las medicinas de la depresión, y cada rato iba cayendo más en depresión porque no tomaba los medicamentos. Y yo me aferré tanto a Dios y yo cada rato me arrodillaba. Y entonces interrumpió un muchacho, y el muchacho es bien joven, y él me dice que eso no fue Dios y no fue fe, que eso fue la mente mía, que yo quería salir adelante y que yo misma fue que me ayudó, pero no que a través de Dios que no. Desde luego. ¿Qué evidenció ese muchacho? Él tiene fe en las cosas del mundo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, ¿cuál es la evidencia de lo que él está diciendo? Que la vida sin Dios funciona, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú estás diciendo con lo que tú estás? O sea, ¿cuál fue tu mensaje? Que la vida sin fe no se puede vivir, no es agradable ante los ojos de Dios. Vean cómo está en conflicto ambos puntos de vista. El punto de vista del mundo, que es la que expresa ese muchacho, que la vida sin Dios se puede vivir, y lo que tú estás evidenciando con tu palabra y con tu vida, que la fe tuya en Cristo Jesús como tu Salvador te logró salvar de una condición espiritual y emocional muy grave, muy importante. Vean cómo está en conflicto la fe del cristiano con lo que el mundo dice y piensa, ¿verdad? Porque ellos piensan que uno tiene la capacidad de salir de esas cosas sin la ayuda de Dios. La autosuficiencia del hombre no es otra cosa más que idolatría. Colocarse uno en el lugar de Dios. Que por su propia fuerza uno puede hacer las Disculpe que le cosas. interrumpa, entonces, Dígame. fue una clase de eso de tránsito entonces yo le dije, porque él dice que era una persona muy positiva y que él nunca le pasaba nada, que él era muy positiva y él con su mente él trabajaba bien y lo ayudaba adelante. Yo le digo, entonces, ¿qué haces aquí sentado? Una clase de tránsito. Sí, porque era una clase de tránsito y eso, de curso que lo mandan a hacer a uno. Cuando tiene muchos tickets. Sí, de tickets. Con su mente positiva no le puede Una persona tan positiva y tu mente es tan positiva que porque estás sentado aquí. Y entonces ahí se quedó callado. Se derrumbó su argumento, ¿verdad? Por supuesto. Entonces vean cómo la fe tiene valor legal, tiene peso legal. Esa evidencia tú lo puedes llevar a una corte. ¿De acuerdo? Uno puede, fíjense, tanto es así de que cristianos estamos llamados a defender nuestra fe. A eso es a lo que se refiere. Esa evidencia de lo que se espera. A lo que llegaron tarde estamos hablando acerca de la fe, lo que debíamos haber tocado el domingo pasado. Y estamos hablando que en el Hebreos 11, versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera, es decir, vivir el presente, vivir el futuro en tiempo presente. Vivir la eternidad de Dios, la eternidad del reino de Dios en el presente. A eso se refiere. Y la convicción de lo que no se ve, es decir, que nosotros no nos movemos por nuestra visión, por nuestros sentidos, sino que nos estamos moviendo por lo que el Espíritu Santo nos revela. Y todo eso el motor de todo eso es la fe del creyente. Vamos entonces a ver la lección del domingo pasado, que es Romanos 4, versículo 1 al 3. ¿Quién lo tiene? Romanos 4, versículo 1 al 3. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Muy bien, entonces continúa en el 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Vamos a ver muy bien. Vamos a ver el tema de esa lectura. La fe es válida solo si su objeto es válido. Señoras y señores, el ateo tiene fe en que Dios no existe. Exacto. ¿Sí? Así pues, para que la contradicción entre creyentes y no creyentes sea bien clara. El ateo tiene toda su fe puesta en que Dios no existe. El agnóstico, el que piensa que la mente del hombre, como el caso que nos acaba de decir María de este muchacho, que la mente positiva lo puede todo, él tiene fe puesta en eso.
¿Cuál de los dos planteamientos puede ser válido? ¿La fe en Cristo o la fe del mundo? Vamos a ver cómo es esto. Versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Miren, ¿ustedes recuerdan cuando Dios le habló a Abraham? Dios le dijo a Abraham que era su amigo. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo a Abraham, muévete de tu tierra y vete a donde yo te voy a decir, Abraham lo hizo. Abraham estaba viviendo la fe con esa certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así estaba viviendo Abraham su vida. Él sabía que Dios le habló, él sabía que él escuchó y obedeció la voz de Dios. La fe es un proceso dinámico. Dios habla, usted obedece. Usted escucha la palabra de Dios. ¿A través de qué? A través de su palabra escrita. Todo lo que está aquí es Dios hablándonos. Y yo quisiera despertar en todos nosotros esa convicción de que lo que está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios, es como si Dios estuviera hablando, escuchando la voz. Porque este es Dios hablando. Entonces, Abraham dice que Abraham nuestro padre, y recuerden, ¿qué le dijo Abraham a Dios? ¿Cuál fue el pacto con Dios, con Abraham? De Dios con Abraham. Después de Sí, ¿cuál fue el pacto de Dios el pacto abrahámico? que él iba a ser padre de muchas naciones. Un hombre viejo, acabado, seco, con la esposa Sara, acabada, vieja y seca, que se compara la matriz de Sara a sus 90 años con la tumba, porque una matriz de 90 años, ¿qué puede producir? Nada, está seca. ¿No es una imagen de la muerte, de la tumba? Y sin embargo Dios utilizó eso para crear un pueblo para Él. Recuerden, para glorificarlo a Él. Recuerden que Abraham fue el primer judío. Si lo vamos a ver, Abraham fue el primer judío, el primer hebreo. Hebreo significa el que se mueve, el que cambió de lugar. Eso significa la palabra hebreo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Abraham? Abraham le creyó a Dios. Dios le prometió a Abraham: obedéceme, sal de tu tierra, vete a donde yo te voy a decir, y voy a hacer de ti el padre de muchas naciones. Abraham obedeció, no perfectamente, porque ¿qué hizo Abraham en el camino? Paró en un lugar, no recuerdo dónde, y estuvo 20 años en ese sitio. Le dijo: vente tú. ¿Qué hizo Abraham? Se arrojó a su padre. La promesa era para Abraham, no para el padre de Abraham. Entonces, a pesar de que la obediencia de Abraham no fue perfecta, sin embargo, la promesa de Dios sí es perfecta, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 2: porque si Abraham fue justificado por las obras, nuestro padre según la carne. Esto se puede entender de varias formas. Según la carne quiere decir que Abraham es el primero de todos los judíos, el primero de todos los hebreos, que de su simiente salió todo ese mundo de gente. Pero también se puede entender de esta manera: ¿cuáles fueron las obras de Abraham según la carne? Se fue para Egipto, no confiando en Dios, en el tiempo de hambruna. ¿Qué terminó haciendo? Negando a su esposa, mintiendo a Faraón de que Sara era su hermana. Vean, y eso fue la obra de la carne de Abraham. En vez de vivir por fe, decidió utilizar sus propios, hablando del amigo de María, utilizando sus propios pensamientos, y se metió en problemas. ¿Qué otra cosa hizo mal Abraham según la carne? ¿Se acuerdan del esclavo de Ismael? El hijo que tuvo con la esclava. ¿Sí? Ajá. Agar, exactamente. Sí, ¿no fue esa también la obra según la carne de Abraham? Vean que a pesar de que Abraham se tiene y es el padre de nuestra fe, uno de los padres de nuestra fe, sin embargo, vean que su obediencia no fue perfecta, y a pesar de eso Dios lo utilizó para glorificarse. Así que, desobedeciendo a Dios, se junta con la esclava, tienen a Ismael, y ahí tenemos ahora el 1,5 billones de musulmanes que están creando tanto conflicto en el mundo. Sí, pero en el caso de Abraham, cuando él se acostó con la esclava, fue porque la esposa le dijo que lo hiciera para que le diera un hijo, porque ella no se